Guadalajara, Jalisco. Ciudad orgullosa, cuna del mariachi, del tequila y de los colores que bailan en cada esquina. Pero bajo esa alegría turística, había un secreto oscuro, algo que no aparecía en folletos ni en videos promocionales. En 2021, Jalisco no solo vendía tequila, también vendía miedo. El CJNG gobernaba barrios enteros como si fueran feudos privados, y nadie se atrevía a contradecirlos. En esas calles donde la música sonaba fuerte para tapar los balazos lejanos, comenzó la historia de un hombre común que sería recordado con un nombre que nunca pidió: el vendedor de licor. Luis Herrera nunca buscó problemas. Hijo, nieto y bisnieto de vendedores de alcohol ambulante, creció entre cajas de cerveza, garrafones de mezcal y botellas de tequila reposado. Su padre siempre decía: el licor es noble, las personas no tanto. Y Luis lo aprendió bien. A los 45 años, era un hombre de piel tostada por el sol, brazos fuertes de cargar cajas desde el amanecer y una serenidad que solo tienen los que trabajan desde antes de que los gallos despierten. En el mercado San Juan de Dios lo conocían como el catador, porque con un sorbo podía decir si el tequila era auténtico o si era mezcla barata vendida como oro líquido. Vivía en una casa pequeña en la colonia Analco, junto a su esposa Julia y su hermano menor Tomás. La vida no era perfecta, pero era estable. Los domingos eran para carne asada, cerveza fría y partidos del Atlas en una televisión vieja que aún tenía antena de cuernos. Luis apreciaba esas cosas simples: un día sin pleitos, una venta buena, un cliente que pagara sin regatear. Pero en Jalisco la tranquilidad nunca duraba demasiado. Tomás, 10 años menor que Luis, era lo contrario: carismático, risueño, siempre con una camiseta de su equipo favorito y un chiste listo para romper cualquier tensión. Él era quien trataba con compradores grandes, quien negociaba con bares, quien conocía a medio mundo. Y por eso mismo también era quien llamaba más la atención. Una atención peligrosa, en tiempos en que el CJNG reclamaba cuotas a todo el que moviera mercancía, incluso si esa mercancía era solo alcohol legal. Luis se negaba a pagar derecho de piso. No voy a mantener criminales, repetía. Tomás decía lo mismo, aunque menos convencido. Sabían los riesgos, pero se aferraban a una dignidad antigua heredada. Hasta que un día esa dignidad tuvo un precio demasiado alto. La mañana parecía normal. Luis había salido temprano a entregar pedidos en una tiendita de la colonia americana. Tomás decidió ir solo a dejar una orden grande, en un bar donde ya los habían presionado antes. Luis le dijo que tuviera cuidado. Tomás respondió con su frase de siempre: no pasa nada, hermano, regreso rápido. Tomás nunca regresó. La noticia llegó por un vecino que vio la camioneta de Tomás detenida en una esquina. Puertas abiertas, motor apagado. Sin señales de Tomás. Luis sintió cómo se le vaciaba el alma de golpe. Corrió al lugar. No vio sangre, pero vio algo peor: un mensaje pintado con aerosol en la puerta de la camioneta. Coopera o te desapareces. Para Luis era como si el mundo se hubiera detenido. Buscó en hospitales, en separos, en la fiscalía. Nadie sabía nada. Nadie decía nada. En Jalisco los desaparecidos se contaban como números, no como personas. Y Tomás se convirtió en uno más de esos números. Luis no podía llorar, no podía dormir, no podía comer. Julia lo abrazaba sin saber qué decir. Las autoridades prometían investigar, pero en sus ojos se veía la mentira. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Luis visitó cada bar que conocía, preguntó a cada contacto, ofreció dinero por información. Finalmente, un conductor de aplicación, temblando al hablar, le dijo lo que nadie quería decirle. Tomás apareció, pero no vivo. Lo encontraron tirado en un baldío cerca de Tlaquepaque. Golpes, moretones, señales de tortura. Una ejecución más en un estado acostumbrado a contarlas como si fueran clima del día. Luis se desplomó junto al cuerpo sin reconocerlo al principio. Su hermano, el risueño, el alegre, el que siempre cuidó de la familia. Ahora era solo silencio. El funeral fue pequeño. Julia, algunos vecinos viejos, colegas del mercado, y Luis convertido en una sombra.
Nadie mencionó al CJNG, pero todos lo pensaban. Todos sabían. Todos callaban. Esa noche Luis entró al cuarto de Tomás. Sobre la mesa encontró la libreta donde él anotaba pedidos, cuentas y rutas. Entre las páginas una hoja suelta con nombres, apodos, lugares, bares, fechas. Tomás había estado anotando a los que lo amenazaban, a los que exigían pago, a los que cobraban por trabajar en Jalisco. Luis tomó esa hoja con manos temblorosas. Los nombres parecían escritos con fuego. En el fondo de su pecho algo se quebró. Y donde había dolor comenzó a crecer algo más frío, más afilado, más imparable. Luis Herrera, vendedor de licor, hombre tranquilo de mercado, entendió una verdad brutal. Si quería justicia, tendría que fabricarla él mismo. Y la única arma que tenía era justo la que llevaba usando toda su vida: el licor. Luis Herrera no volvió al mercado durante varios días. El puesto quedó cubierto con una lona azul que se movía con el viento como un fantasma sin dueño. Julia trataba de convencerlo de comer, de hablar, de dormir, pero Luis solo se sentaba en la mesa mirando la hoja con los nombres que Tomás había dejado. La tocaba como si fuera una reliquia, como si cada letra hubiera sido escrita con la sangre de su hermano. En cada nombre había una sombra, un rostro, un lugar que Luis conocía demasiado bien. No hubo investigación formal. No hubo detenidos, no hubo justicia. Lo que hubo fue silencio. Un silencio brutal, espeso, que llenaba cada rincón de la casa. Julia lloraba en la recámara. Los vecinos cruzaban la calle para evitar preguntas incómodas. Los amigos del mercado solo mandaban mensajes breves, temerosos de ser vistos demasiado cerca del problema. En Guadalajara, cuando el CJNG tocaba a una familia, la ciudad miraba hacia otro lado, como si la desgracia fuera contagiosa. Luis pasaba las noches revisando la libreta de Tomás, recorriendo con los dedos las rutas que hacían juntos, recordando las risas, los regaños, las discusiones tontas sobre fútbol. Recordaba la voz de Tomás: si algún día me pasa algo, no dejes que me olviden. Pero la verdad era cruel. En esta ciudad los muertos se olvidaban rápido. Una madrugada Luis abrió el pequeño cuarto donde guardaban los bidones y botellas vacías. Allí, entre cajas de tequila reposado y mezcal artesanal, encontró un garrafón viejo que su padre le había heredado. Un vidrio grueso amarillento con un olor punzante que siempre había evitado. Lo habían usado décadas atrás para desinfectar equipos y limpiar residuos de fermentación. Luis lo destapó y el olor lo golpeó con fuerza. No era alcohol puro, era algo más fuerte, algo más peligroso. Recordó las enseñanzas de su padre. Hay cosas que no se mezclan con licor. Hay sustancias que pueden matar con solo una gota. Luis siempre se mantuvo alejado de eso, pero ahora la idea le golpeó el pecho como un rayo. Su profesión, su experiencia, su conocimiento del licor, siempre habían sido para vender, para vivir honestamente. Pero ¿y si ahora se convirtieran en su única arma? El primer pensamiento lo hizo sentir asco. El segundo, miedo. Pero el tercero fue diferente. Fue frío. Fue lógico. Fue inevitable. Luis no buscaba venganza impulsiva. No era un hombre violento. Pero la noche que vio el cuerpo de Tomás, algo dentro de él, dejó de pertenecer al mundo de los hombres pacíficos. Ya no confiaba en la policía, ya no esperaba justicia divina. Solo quedaba una opción. Una línea que una vez cruzada no tendría regreso. Decidió investigarlo todo. Sin preguntar, sin llamar la atención. Se levantaba antes del amanecer, salía de casa y caminaba por la ciudad como un fantasma. Visitó viejas botillerías en el centro, depósitos clandestinos en Tlaquepaque, talleres donde vendían alcohol adulterado, a bares nocturnos. No compraba nada, solo escuchaba. Descubrió algo que Tomás sabía bien: muchos sicarios del CJNG bebían en ciertos bares exclusivos, donde las botellas podían ser adulteradas sin que nadie sospechara. Tomaban tequila barato vendido como premium vodka, diluido con agua mezcal mezclado con químicos para aumentar el grado. En esos lugares, un licor raro pasaría desapercibido.
Luis volvió a casa con una idea que lo dejó sin aliento. Si podía introducir su propio licor en esos lugares, si podía hacer que alguien de esa lista tomara aunque fuera un solo trago, nadie sospecharía, la muerte sería lenta, silenciosa, sin balas, sin sangre. Parecería sobredosis, enfermedad, descuido. Sería perfecto. Pero nada de eso lo convencía del todo. Luis necesitaba asegurarse. No quería matar a inocentes. No quería dañar a alguien que no estuviera involucrado. Esa línea moral era delgada, pero era la única que lo mantenía humano. Pasó días revisando el garrafón viejo, probando pequeñas mezclas con alcohol industrial, diluyendo, evaporando, midiendo olores. Nada letal, nada definitivo. No era suficiente. Así que buscó más. Se adentró en el mundo de los químicos agrícolas. Visitó municipios fuera de Guadalajara, donde antiguos agricultores todavía guardaban productos prohibidos, reliquias tóxicas de los años 90. Luis compró un frasco pequeño de una sustancia que prefería no nombrar en voz alta. Pagó en efectivo. Nadie le preguntó nada. Volvió a casa con el frasco envuelto en una bolsa negra. Lo observó durante horas. Ese líquido escondido dentro de un envase anodino podía derribar a un sicario en cuestión de horas. Pero no era solo eso. Bien mezclado, bien administrado, era prácticamente indetectable. Los forenses lo confundirían con intoxicación etílica. Y en Jalisco, un sicario muerto por alcohol no llamaba la atención. Luis escribió en un cuaderno el mismo donde Tomás anotaba rutas, pero ahora con otra misión. Apuntó nombres: El Flaco, Don Tito, El Renco, Marro, Pájaro, Vitola. Todos de la lista de Tomás. Todos ligados al cobro de cuotas. Todos responsables directos o indirectos de la muerte de su hermano. Empezó a seguirlos a distancia. Observó sus horarios, sus hábitos, los bares donde bebían. Se dio cuenta de que muchos de ellos tenían una rutina casi religiosa cada noche. Antes de moverse brindaban con tequila. Un pequeño ritual de poder. Una oportunidad perfecta. El primer asesinato no debía parecer asesinato. Debía parecer accidente. Luis mezcló una mínima cantidad del químico en una botella de tequila barata que sabía que el Flaco compraba siempre en un depósito clandestino. Llegó antes que él habló con el encargado, un viejo conocido del mercado. ¿Ese tequila reposado?, preguntó Luis. Te lo cambio por este, está más fresco. El encargado, sin sospechar nada, aceptó encantado. Luis se fue. El Flaco llegó 2 horas después. Compró la botella. Se fue. 3 días más tarde la noticia corrió por el barrio. Murió en su casa. Sobredosis, dijeron. Se ahogó con su propio vómito, murmuraron otros. Nadie mencionó asesinato. Nadie mencionó veneno. Luis solo escuchó en silencio. Sintió algo en el pecho. Culpa, alivio, no sabía. El segundo fue Don Tito, dueño de un bar donde los sicarios bebían gratis. Luis colocó 2 botellas en el almacén camufladas entre cientos. Nadie se dio cuenta. Una semana después, Don Tito amaneció muerto junto a su barra. La gente dijo que su corazón no aguantó tanta fiesta. Otro accidente. Luis cruzaba la ciudad con una calma que no sentía por dentro. Cada muerte lo acercaba más al punto sin retorno. No celebraba, no sonreía, solo continuaba. Era como si ya no fuera él quien guiaba su cuerpo, sino algo más profundo, más oscuro, más inevitable. Una noche, sentado en la cocina, Julia lo miró fijamente. ¿Qué estás haciendo, Luis?, preguntó con voz temblorosa. Luis no respondió. No podía. Julia lo abrazó como si temiera perderlo también. Y quizá ya lo había perdido, pero no de la forma que creía. Porque Luis Herrera, vendedor de licor, hombre tranquilo, esposo, leal, hermano fiel, ya había cruzado la línea. Y lo peor era que no había marcha atrás. Los nombres en la lista lo miraban desde el cuaderno abierto sobre la mesa. Uno a uno habían comenzado a caer, pero aún quedaban muchos, demasiados. Y Luis sabía que la noche apenas empezaba. Luis Herrera se convirtió en un espectro que caminaba por Guadalajara sin que nadie lo notara.
Sus pasos lo llevaban por cantinas, depósitos clandestinos, bares de mala muerte y antros donde la música ocultaba negocios turbios. Observaba en silencio, siempre a distancia, anotando mentalmente quién bebía, quién confiaba, en qué botella, quién caería sin siquiera sospecharlo. Cada noche regresaba a casa con más información que miedo. La lista que Tomás había dejado se volvió su brújula. Los nombres parecían mirarlo desde las páginas, reclamando justicia, exigiendo que continuara lo que había empezado. Luis no quería pensar en sí mismo como asesino, pero la ciudad ya lo estaba moldeando en uno. El tercer objetivo fue el Renco, un sicario de mediana importancia, que acostumbraba beber cerveza y mezcal en una cantina de la calzada Independencia. Luis lo había observado durante una semana completa. Siempre llegaba después de las 9, pedía una botella de mezcal artesanal y se sentaba en la misma mesa bajo un retrato viejo de Pedro Infante. Luis sabía que ese mezcal lo abastecía un pequeño proveedor del sur de la ciudad, alguien que compraba a intermediarios sin revisar demasiado. Luis decidió usar esa falla. Fue al taller donde embotellaban el mezcal. Conocía al encargado, un hombre gordo y simpático que no hacía preguntas mientras le pagaran puntual. Luis le dijo que necesitaba cambiar unas botellas defectuosas por unas nuevas. El hombre aceptó sin revisar. Luis dejó 2 botellas envenenadas. Nadie las distinguía de las demás, ni siquiera bajo la luz. 3 noches después, el Renco cayó convulsionando en su propia mesa. Los clientes pensaron que estaba borracho. El dueño de la cantina pidió una ambulancia, pero llegó tarde. Médico forense, paro respiratorio por intoxicación. Caso cerrado. Nadie investigó más. Luis lo supo al día siguiente cuando escuchó los murmullos en el mercado. No sintió alegría, tampoco culpa. Sintió un peso, un nudo que lo apretaba por dentro. Y sin embargo no dudó. El cuarto de la lista era Marro, uno de los cobradores más violentos del CJNG en la zona de Tlaquepaque. Según las historias, Marro había roto manos, quemado autos, golpeado ancianos que no pagaban. Luis lo siguió por días. Descubrió que cada jueves por la tarde se reunía en una terraza clandestina cerca del Parián, donde bebían cerveza de lata directamente de hieleras improvisadas. Ese tipo de ambiente era perfecto: ruido, desorden, gente entrando y saliendo, cajas apiladas sin control. Luis llegó antes que todos. Llevó una hielera llena de cervezas para probar. Bebidas selladas, aparentemente normales, pero 6 de ellas contenían una dosis minúscula de líquido mortal mezclado con alcohol. Dejó la hielera en el depósito discretamente, como si fuera parte del pedido de la semana. Nadie notó nada. Nadie sospechó de un hombre con gorra, lentes oscuros y uniforme falso de proveedor. Esa noche, Marro y sus 2 acompañantes bebieron sin reparar en nada. La música en vivo sonaba tan fuerte que nadie escuchó los primeros gemidos. Cuando comenzaron las convulsiones, algunos creyeron que era una broma. Pero luego la espuma en la boca, los ojos vidriosos, los cuerpos rígidos. El pánico estalló. La terraza se vació en minutos. Alguien llamó a un médico, pero ya era tarde. Luis observó desde la calle opuesta, mezclado entre transeúntes. No sonrió. No celebró. Solo bajó la mirada y siguió caminando. En su bolsillo la lista de Tomás tenía 3 nombres menos, pero la ciudad comenzaba a murmurar. Las muertes acumuladas tenían algo extraño en común: hombres asociados al CJNG, todos bebedores frecuentes, todos muertos por intoxicaciones misteriosas. No había marcas de violencia, no había balas, solo ruidos sordos en la noche y cuerpos fríos al amanecer. El pánico comenzó a moverse como humo entre los bajos fondos. En los depósitos clandestinos dicen que alguien está envenenando. No bebas de botellas abiertas. No aceptes nada gratis. En las cantinas. Murió otro anoche. Parece que fue licor adulterado. O tal vez fue alguien. Mientras la lista de Luis seguía viva, respirando entre las páginas del cuaderno. Próximo nombre: Pájaro, sicario impulsivo que recorría bares en la colonia moderna. Pájaro tenía la costumbre de invitar cerveza a desconocidos como si fuera intocable. Luis lo siguió 2 noches seguidas. Notó que Pájaro siempre bebía el mismo tipo de cerveza artesanal importada.
una marca que pocos conocían. Lo que no sabía Pájaro era que esa cerveza importada realmente venía de un depósito clandestino que a veces mezclaba contenido para ahorrar. Luis conocía al dueño. Fue al depósito una mañana temprano, dejó una caja similar a las demás en el estante trasero. 4 botellas especiales preparadas cuidadosamente. El dueño no lo vio, o si lo vio, prefirió no meterse. Esa noche Pájaro y sus 2 amigos bebieron la cerveza adulterada. Para la medianoche, los 3 estaban inconscientes. Al día siguiente, la noticia ya estaba recorriendo Guadalajara. Otra muerte por aparente intoxicación etílica. Luis marcó una línea sobre sus nombres. El crimen siguiente fue aún más calculado. El objetivo, Vitola, un sicario que controlaba una parte de la industria nocturna de Guadalajara. Bebía mezcal caro, solo marcas premium. La oportunidad llegó cuando Luis descubrió que una licorería de lujo frecuentada por narcos dejaba las botellas en exhibición sin protección. Luis se mezcló entre los clientes. Entró con ropa elegante como si fuera un comprador más. Cuando el dependiente se distrajo, cambió la etiqueta de una botella de mezcal y colocó la suya idéntica, pero con un detalle casi invisible. El líquido dentro, sin embargo, no era inocente. Era letal. Vitola compró esa botella esa misma noche. Cuando murió, los forenses anotaron infarto agudo. Nadie revisó el contenido. Nadie pensó en un asesinato. Y si lo pensaron, callaron. Luis regresó a casa con pasos lentos. Julia lo observaba desde la puerta con miedo, con tristeza, con algo que era difícil nombrar. «Luis», susurró ella, «¿qué te está pasando?» Luis no respondió. Se quitó la chaqueta, se metió al baño y se miró en el espejo. El rostro que vio no era el suyo. Era más pálido, más duro, más vacío. Y sin embargo la mirada estaba firme, decidida. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. En las calles, mientras tanto, los rumores crecían. El vendedor fantasma lo llamaban algunos. Otros decían que era un ajuste de cuentas entre células. El CJONG comenzó a investigar buscando traidores internos. Golpearon a cantineros, interrogaron a proveedores, revisaron depósitos, pero nadie sospechaba del hombre que caminaba entre ellos. Invisible, silencioso, con una gorra y una caja de botellas bajo el brazo. En el cuaderno la lista tenía menos de la mitad de los nombres originales, pero quedaban los más peligrosos, los más violentos, los más protegidos. Luis sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ellos. Sabía que el desafío sería mayor. Sabía que quizá no sobreviviría. Pero también sabía otra cosa. Mientras la lista siguiera abierta, mientras Tomás siguiera enterrado antes de tiempo, él no se detendría. Porque Luis Herrera ya no era solo un vendedor de licor. Era algo más. Algo que la ciudad aún no sabía nombrar. Las muertes empezaron a moverse como un murmullo espeso por toda Guadalajara. No había balaceras. No había cuerpos tirados en avenidas principales. No había narcomantas. Pero cada semana aparecía un nuevo muerto. Siempre un hombre relacionado con el CJONG. Siempre con una copa cerca. Siempre con la misma explicación. Intoxicación etílica, sobredosis, paro cardiorrespiratorio. Eran demasiados para ser coincidencia, demasiados para ser casualidad. Los jefes de la organización comenzaron a inquietarse. Convocaron reuniones urgentes en casas de seguridad. Interrogaron a cantineros, a proveedores, a choferes. Golpearon a quienes no tenían respuestas. La paranoia se esparció como pólvora. Nadie sabía qué pasaba, pero todos sabían que algo estaba muy mal. Algunos decían que era un químico nuevo que alguien estaba probando. Otros insistían que era el CJONG eliminando a sus propios hombres. Otros hablaban de un vengador, un hombre silencioso que conocía demasiado bien la industria del licor. Lo llamaron el vendedor fantasma, el envenenador, el brujo del mezcal. Nadie tenía rostro, nadie tenía una pista concreta, solo rumores, susurros y cuerpos que caían sin aviso. Mientras tanto, Luis Herrera caminaba por esas mismas calles, cargando cajas, entregando pedidos, comprando garrafones. Nadie sospechaba de él. Nadie lo miraba 2 veces. No salía en redes sociales,
No tenía enemigos públicos, no era conocido fuera del mercado. Era la definición misma de un hombre invisible. Pero Luis sabía que la ciudad estaba cambiando. Había más patrullajes nocturnos, más retenes, más halcones vigilando las entradas de los bares. Le resultaba cada vez más difícil moverse sin llamar la atención. Aún así no se detuvo, porque la lista de Tomás todavía tenía nombres. Los más pesados, los más protegidos, los responsables directos de que su hermano fuera golpeado, torturado y abandonado en un baldío. Uno de esos nombres era El Zurdo, un hombre corpulento que controlaba las cuotas en la zona de Santa Teresita. A diferencia de los sicarios de bajo rango, El Zurdo no bebía en cantinas baratas. Iba a bares de música en vivo, lugares donde servían mezcales caros, tequilas premium y cócteles artesanales. Luis necesitaba una estrategia nueva. No podía simplemente adulterar botellas en exhibición, estos lugares revisaban el inventario al milímetro. Pero sí había una vulnerabilidad los bartenders. Luis conocía a varios desde hacía años. Sabía quién necesitaba dinero, quién tenía deudas, quién estaba cansado de trabajar bajo presión. Se acercó a uno de ellos, un joven llamado Oscar. Le ofreció dinero para cambiar una botella específica por otra que Luis le entregaría. Oscar dudó, miró a los lados, tembló. Decir no significaba vivir más tiempo. Decir sí significaba arriesgarse a morir si alguien lo descubría. Luis le habló con voz baja. Es solo una botella. Nadie se dará cuenta. Y te pagaré lo suficiente para que te vayas de Guadalajara. Oscar tragó saliva. A veces la desesperación pesa más que el miedo. Esa misma noche, la botella adulterada reposaba en la barra del bar, esperando. Cuando El Zurdo llegó con 2 escoltas, pidió su mezcal favorito. Lo sirvieron sin sospechas. Brindó, bebió. Rió, bebió más. 2 horas después se derrumbó frente al escenario derribando una mesa con su peso. Sus escoltas entraron en pánico. Gritaron. Pensaron en un ataque, sacaron las armas. Pero no había disparos. No había enemigos. Solo el cuerpo enorme del Zurdo temblando, convulsionando, hundiéndose en sí mismo. Murió antes de llegar al hospital. El bar cerró por inspecciones sanitarias. Oscar desapareció de Guadalajara 2 días después. Luis cumplió su palabra, pero la muerte del Zurdo hizo que las alarmas se dispararan. Era un hombre importante, no un sicario cualquiera. Los jefes estaban furiosos. Querían respuestas, querían culpables. Lanzaron una serie de represalias que no tuvieron sentido, golpearon a proveedores inocentes, clausuraron cantinas, quemaron bodegas pequeñas. La violencia subió como espuma en la ciudad. Luis se dio cuenta de que sus actos estaban causando ondas más grandes de lo esperado. Personas ajenas al problema estaban siendo lastimadas por la paranoia del cartel. Cada muerte causaba un efecto secundario. Cada victoria traía consecuencias amargas. Aún así, algo dentro de él le decía que debía seguir. No por venganza ciega, sino porque abandonar ahora significaba traicionar la memoria de Tomás. El siguiente nombre era Coyote Bravo, un sicario extrovertido que trabajaba directamente con los mandos. Coyote era conocido por beber en fiestas privadas, en residencias de lujo donde el elitismo y la violencia convivían sin pudor. Luis no podía infiltrarse fácilmente en ese mundo. No podía entrar como vendedor. No podía adulterar botellas sin ser visto. Necesitaba una oportunidad distinta. La oportunidad llegó cuando descubrió que Coyote tenía la costumbre de comprar cajas de ron y vodka para sus fiestas siempre en el mismo almacén, en el Saus. Luis fue al almacén un día antes de la recolección. Fingió ser un repartidor nuevo, dejó una caja idéntica a las demás y retiró otra para no levantar sospechas. Nadie revisó. Nadie preguntó. Esa noche en la fiesta Coyote Bravo, cayó junto con 4 acompañantes, todos con los mismos síntomas. El caos fue inmediato. Hubo gritos, ambulancias, sirenas. Algunos sobrevivieron lo suficiente para ser trasladados a un hospital, pero murieron al llegar. La noticia corrió por redes sociales disfrazada de chisme. Se intoxicaron en una fiesta privada. Pero los jefes sabían que no era intoxicación común. Era un mensaje.
un enemigo silencioso, un fantasma que atacaba sin ser visto. Luis sintió la tensión en las calles, halcones en cada esquina, revisión de vehículos, preguntas incómodas. No podía negar que el riesgo aumentaba, pero la lista todavía tenía nombres. Entre ellos, uno muy especial. El Sapo Guzmán, el sicario que, según todos los rumores, dirigió personalmente el interrogatorio y la tortura de Tomás. Luis lo había dejado para después porque era el más protegido, siempre rodeado de escoltas. Nunca bebía en la calle, nunca aceptaba botellas ajenas, pero sí tenía un vicio: los cócteles dulces. Le encantaban, y solo los bebía en un club nocturno donde trabajaban mixólogos profesionales. Luis planeó su movimiento durante semanas. Consiguió una botella de licor importado que costaba más que su sueldo mensual. La abrió con cuidado. Introdujo 2 mililitros del químico diluido. Selló la tapa con una pistola de calor. La etiqueta quedó intacta. Parecía nueva. El truco era hacer que el club aceptara esa botella como parte de su colección premium. Para eso Luis necesitó la ayuda de un coleccionista de licor que le debía favores desde hacía años. El hombre llevó la botella ya al club como donación, diciendo que quería que apareciera en la carta de bebidas exclusivas. El gerente aceptó encantado. 3 noches después, el Sapo Guzmán pidió uno de sus cócteles favoritos. El bartender usó esa botella, mezcló, sirvió, entregó. El Sapo brindó, sonrió. La música electrónica retumbó en el club. Las luces neón parpadearon. Nadie notó nada cuando empezó a sudar. Nadie sospechó cuando se apoyó en la barra. Cuando cayó al suelo, algunos pensaron que estaba borracho. Solo cuando sus escoltas lo vieron convulsionar, gritaron pidiendo ayuda. Demasiado tarde. Luis se enteró por un mensaje anónimo que circuló en grupos de WhatsApp, donde la noticia se escondía entre memes y chismes. Otro del cartel cayó. Esta vez en un club fresa. Luis cerró el cuaderno. Marcó otra línea sobre el nombre. Le temblaron las manos, no de miedo, sino de una mezcla peligrosa de alivio y cansancio, porque por primera vez sintió que la lista estaba por terminarse. Pero también entendió algo más: los jefes del CJNG ya no estaban confundidos. Ya no pensaban en casualidad. Ya no creían en accidentes. Sabían que alguien los estaba cazando. Y ahora finalmente habían empezado a buscarlo a él. La ciudad ya respiraba miedo. Los bares cerraban más temprano los depósitos, reforzaban candados, los cantineros miraban las botellas como si fueran explosivos a punto de estallar. Los muertos seguían apareciendo en los barrios de Guadalajara, siempre ligados al CJNG, siempre con la misma causa: intoxicación etílica. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que había un fantasma suelto, alguien que conocía el alcohol mejor que los propios productores. Los mandos altos del cartel estaban furiosos. Ordenaron auditorías, cateos, interrogatorios. Buscaron a proveedores, a distribuidores, a bartenders. Pero Luis Herrera se escabullía entre ellos como una sombra, un hombre que llevaba toda la vida cargando cajas de licor sin llamar la atención. Aún así sabía que el cerco se cerraba. Sabía que quedaba poco tiempo, pero también sabía que le quedaba un nombre. Uno solo. Y ese nombre no era un sicario de esquina. Era algo más grande. Ese nombre era el Mister, un jefe regional, un hombre misterioso que manejaba las extorsiones y los cobros más importantes del cartel. No aparecía en fotos. No daba órdenes en persona. No iba a bares, ni a cantinas. Prefería fiestas privadas en ranchos vigilados por hombres armados. Allí bebía whisky caro, ron importado y tequila reposado de edición limitada. Allí celebraba cumpleaños, ascensos y pactos. Luis pasó semanas buscando cómo acercarse a ese hombre. Observó desde lejos fiestas pequeñas, escuchó rumores en el mercado, habló con proveedores indirectos. Necesitaba entrar en un lugar donde solo los más cercanos tenían acceso. La oportunidad finalmente llegó en forma de un chiste contado por un borracho habitual en un bar de Chapultepec. El Mister va a hacer una fiestota, rió el hombre con la lengua pesada por el alcohol. Un rancho por Tlajomulco. Tragos para todos.
Van a traer barriles de whisky artesanal. Barriles enormes. Dicen que quiere celebrar los últimos movimientos. Luis no necesitaba más detalles. Aquella fiesta sería así. El escenario perfecto. O su tumba. Durante 2 semanas planeó cada paso. Habló con proveedores reales de barriles, averiguó cómo se entregaban, cómo se revisaban, quiénes los transportaban. Al final encontró su entrada a un distribuidor pequeño que llevaba años intentando venderle whisky artesanal a el Mister sin éxito. Luis lo visitó con una historia convincente. «Sé que te encargaron barriles para la fiesta», dijo, como si lo supiera desde dentro. «Tengo acceso a la ruta. Yo puedo entregarlos por ti. Te ganas dinero sin mover un dedo». El distribuidor dudó. Luis le ofreció el doble de la ganancia. El hombre aceptó. Luis compró un barril de roble viejo idéntico a los usados por las destilerías. Lo abrió con extremo cuidado, limpiando cada partícula para no dejar olor extraño. Vertió dentro 40 litros de whisky artesanal comprado con los últimos ahorros que tenía. Luego, con manos que no parecían las suyas, añadió la mezcla mortal, una dosis calculada para matar a 30 personas, sin que el sabor cambiara demasiado. Mezcló lentamente. Selló el barril con una técnica que había aprendido de su padre. Lo etiquetó con un logo falso de una destilería canadiense. Cuando terminó, el barril parecía perfecto. Hermoso. Letal. El día de la fiesta, Luis se disfrazó de repartidor, gorra, barba falsa, camisa beige con un logo inventado. Cargó el barril en una camioneta rentada. Sus manos temblaban, pero su rostro permanecía sereno. Esa calma helada lo había acompañado desde que vio el cuerpo de Tomás. No era tranquilidad, era resignación. El rancho estaba rodeado de rejas, altas cámaras y hombres armados. Luis llegó a la entrada con el barril amarrado en la parte trasera del vehículo. Uno de los guardias se acercó. «¿Eteca para quién?» «Para el mister», dijo Luis sin tartamudear. «Orden especial». Le pidieron credenciales, documentos, órdenes de compra. Luis entregó papeles falsos que él mismo había preparado. El guardia los revisó sin mucho interés. Había música fuerte dentro del rancho, luces de colores, risas. Nadie sospechaba de un repartidor con un barril. «Pásale», dijo finalmente el guardia. El portón se abrió. Luis entró. Era como entrar al corazón mismo del infierno. El patio estaba lleno de camionetas blindadas, mesas enormes, rebosando comida, bailarinas, moviéndose al ritmo de música norteña, sicarios, riendo, brindando, abrazándose. Luis maniobró la camioneta cerca de la zona donde instalaban la barra principal. 2 hombres descargaron el barril. Luis fingió ayudar sujetándolo con cuidado. «Este es el bueno», dijo el encargado del bar. «El mister lo pidió para la medianoche». Luis asentó. No dijo nada más. Se marchó caminando como que cualquier repartidor que había terminado su turno. Pero no se fue del rancho. Se escondió detrás de una bodega desde donde podía observar discretamente la fiesta y su propio infierno acercándose. La noche avanzó. Los invitados bebían tequila, cerveza, mezcal. Reían. Gritaban. El mister salió finalmente rodeado de escoltas. Era un hombre alto, robusto, con camisa de seda y joyas que brillaban bajo las luces. Saludó a todos. Se sentó en la mesa principal. Luis lo observó desde la oscuridad apretando los puños. Cuando dieron las 12, el encargado de la barra abrió el barril. Una espuma dorada brotó como si fuera oro líquido. Sirvieron vasos. Pasaron bandejas. Algunos sicarios tomaron directamente de la llave. La música aumentó de volumen. La fiesta se volvió un torbellino de risas y gritos. Luis sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Sabía lo que venía. Sabía que no había vuelta atrás. 10 minutos después el ambiente comenzó a cambiar. Un sicario dejó caer su vaso. Otro se llevó la mano al estómago. Uno más se derrumbó contra una mesa respirando con dificultad. Al principio todos pensaron que estaban borrachos, que habían bebido demasiado. Pero luego vinieron las convulsiones, la espuma en la boca, los gritos desesperados,
Algo está mal. Llamen a un doctor. ¡Es un ataque! La música se detuvo. El caos se desató. Cuerpos caían uno tras otro como fichas de dominó. Algunos intentaron correr, otros comenzaron a vomitar violentamente. El mister se levantó tambaleando con los ojos rojos mirando a su alrededor, como si no comprendiera qué estaba sucediendo. Uno de sus guardaespaldas cayó sobre él convulsionando. En menos de 20 minutos, la fiesta se convirtió en un cementerio viviente. Luis observó todo desde la oscuridad sintiendo una mezcla de horror y alivio. No había previsto que serían tantos. Había calculado muertes, sí, pero no 33. Algunos hombres que ni siquiera estaban en la lista. Gente que quizás no había tenido nada que ver con Tomás. Esa realidad le golpeó como un ladrillo. Un guardia gritó: «¡Fue el barril!». El barril, Luis supo que debía irse. Corrió hacia la parte trasera del rancho, saltó una reja baja, cayó en un terreno baldío y siguió corriendo hasta que sus piernas ya no respondieron. La camioneta la había dejado adentro. No podía volver por ella. Caminó horas en la oscuridad hasta encontrar un taxi viejo que lo llevó a la ciudad. Detrás de él, sirenas rojas y azules iluminaban el cielo de Tlajomulco. Helicópteros sobrevolaban el área. La noticia se propagó antes del amanecer. 33 muertos por presunta intoxicación en fiesta privada. Cártel en crisis por posible ataque interno. Autoridades investigan envenenamiento masivo. Luis se encerró en su casa. Julia dormía ajena al infierno que comenzaba. Luis se lavó las manos una y otra vez, como si pudiera quitarse el peso del barril del químico de las 33 vidas que se habían desvanecido bajo luces de neón. Pero el olor seguía ahí, el peso seguía ahí, y sabía que no tardaría mucho antes de que la ciudad entera lo buscara. No solo el cartel, no solo los jefes, las autoridades, y una mujer en particular, ya habían comenzado a conectar los puntos. La noticia de los 33 muertos cayó sobre Guadalajara como una tormenta tóxica. Nadie hablaba de otra cosa. En las redes, en los mercados, en las cantinas cerradas por inspecciones, el rumor crecía. Alguien había declarado una guerra silenciosa contra el CJNG. Y era una guerra que no se peleaba con balas, sino con botellas. Los jefes del cartel estaban fuera de sí. Querían sangre. Querían culpables. Querían encontrar al fantasma que había infiltrado una de las fiestas más blindadas de los últimos años. Pero había alguien más que se movía entre esas sombras. La investigadora Camila Robles, una mujer de 37 años de la Fiscalía de Jalisco, conocida por su paciencia quirúrgica y su obsesión por los patrones. Cuando las primeras noticias del rancho llegaron a sus manos, ella ya había leído 7 reportes previos de intoxicaciones sospechosas ligadas a gente del cartel. Mientras otros agentes buscaban armas, Camila buscaba coincidencias. Primero los síntomas, todos presentaban signos clásicos de inhibidores enzimáticos. Luego las escenas vasos, botellas, barriles. Luego las víctimas hombres vinculados a cobros, extorsiones, vigilancia. Finalmente, llegó lo inevitable. «Esto no es casualidad», dijo Camila frente a una mesa llena de fotografías. «Es la misma mano, la misma sustancia, la misma técnica, un solo asesino, un solo método, un solo motivo». Revisó cámaras, registros bancarios, entradas de proveedores, testimonios. Poco a poco la niebla comenzó a clarear. Y entre cientos de nombres, uno apareció demasiado cerca de demasiadas escenas, siempre sin destacar, siempre discreto, siempre invisible. Luis Herrera, vendedor de licor. Hermano de Tomás Herrera, desaparecido y asesinado meses atrás. Por la misma estructura de sicarios que ahora estaba cayendo como moscas envenenadas. Camila apretó los labios. Todo encajaba de forma aterradora. Solicitó una orden de cateo, luego una de arresto. Los jefes dudaron. ¿Para qué gastar recursos en un vendedor ambulante? Pero ella insistió. Si no lo detenemos ahora, seguirá matando. Y matará a gente que no debería morir.
La orden fue firmada. Esa madrugada Luis se despertó con un presentimiento oscuro que lo apretaba por dentro. No había dormido desde la noche del rancho. Caminaba como un hombre que cargaba un cadáver sobre los hombros. En su casa Julia veía las noticias sin saber la verdad completa, sin imaginar que su marido había sido el protagonista de aquella masacre silenciosa. Luis salió al patio. El aire olía a humedad y gasolina distante. Pensó en Tomás. Pensó en la lista ya tachada. Pensó en los 33 cuerpos. Y se preguntó quizá por primera vez si había ido demasiado lejos. No tuvo tiempo de encontrar respuesta. El sonido llegó primero: motores, puertas golpeadas, pasos apresurados. Luego los gritos. ¡Fiscalía de Jalisco! ¡Abra la puerta! ¡Luis Herrera, salga con las manos arriba! Julia gritó desde la cocina. «Luis, ¿qué está pasando?» Luis cerró los ojos. No intentó correr. No intentó esconderse. No quedaban rutas de escape. Salió lentamente con las manos visibles. Sus piernas temblaban apenas, pero su rostro era de piedra. Camila Robles estaba frente al portón, chaleco antibalas, expresión dura, pero no cruel. Luis Herrera dijo con voz firme: «Está usted detenido por homicidio múltiple». Luis bajó la mirada. No dijo una palabra. Se dejó esposar. A lo lejos los vecinos miraban desde las ventanas entreabiertas. Algunos sabían quién era Tomás. Otros solo veían a un hombre común siendo arrastrado por la ley. Julia cayó de rodillas llorando sin entender nada. Luis intentó voltear hacia ella, pero los agentes lo empujaron hacia la camioneta. El camino hacia la fiscalía fue silencioso. Luis miraba por la ventana como si viera una ciudad que ya no le pertenecía. En la sala de interrogatorios, Camila abrió una carpeta gruesa. Dentro había fotos, reportes, análisis químicos, testimonios. Luis estaba sentado frente a ella, esposado, mirando un punto fijo en la pared. «Tenemos evidencia suficiente», dijo Camila. «No necesita admitir nada, pero quiero entender». ¿Por qué? Luis respiró hondo, como si el aire pesara demasiado. «Ellos mataron a mi hermano», dijo finalmente. «Y nadie hizo nada». Camila asintió con lentitud. «Lo sé. Pero usted mató a 33 personas en una noche», respondió. «Algunos de ellos ni siquiera eran sicarios. No tenían nada que ver con su hermano». Luis parpadeó. Ese detalle le atravesó el pecho como una lanza. No mezcló excusas. No se defendió. Solo dijo: «No pensé que fueran tantos». Un silencio denso llenó la sala. Camila bajó la mirada hacia los archivos. «La justicia no es algo que usted pueda fabricar con una botella», murmuró. «La justicia existe o no existe. Pero la venganza siempre destruye al que la busca». Luis cerró los ojos. Por primera vez parecía roto. No por miedo, sino por aceptación. El juicio comenzó 3 meses después. Los medios lo bautizaron como el caso del vendedor de licor, el envenenador de Guadalajara. El fantasma del Seco ONG. La sala estaba llena. Julia asistió la primera vez, pero no volvió. Los vecinos lo evitaban. La familia de Tomás no sabía si verlo como asesino o víctima. Los abogados defensores intentaron argumentar trauma, abandono institucional, desesperación. La fiscalía mostró pruebas irrefutables: químicos, botellas, testimonios, rastros, grabaciones, documentos. Camila declaró sin orgullo, sin odio, sin satisfacción. Solo con hechos. Luis escuchó todo sin moverse, sin llorar, sin gritar. Parecía un hombre observando cómo cierran la tumba que él mismo cavó. Finalmente, el juez dictó sentencia: 92 años de prisión. Sin posibilidad de reducción. Sin beneficios. Sin salida. Luis no reaccionó. Solo pidió una cosa antes de ser llevado: una foto de Tomás. La misma que guardaban juntos en la casa. Camila autorizó, aunque legalmente no tenía obligación de hacerlo. En la cárcel de Puente Grande, Luis Herrera fue colocado en una celda individual por seguridad. Las primeras semanas intentaron matarlo 2 veces. Los guardias lo movieron de área. Para algunos reclusos era un héroe silencioso. Para otros, un monstruo.
Para el CJNG, un enemigo que debía morir aunque pasaran los años. Luis no hablaba con nadie, no pedía visitas, no escribía cartas, solo miraba la foto de Tomás pegada con cinta en la pared de concreto frío. Cada mañana cuando el sol apenas iluminaba su celda, Luis susurraba: «Ya terminé, hermano». Y no se refería a la venganza, ni a la lista, ni al odio. Se refería a sí mismo. El hombre que una vez fue vendedor de licor ya no existía. El fantasma que mató a sicarios tampoco. Lo único que quedaba era una sombra atrapada entre paredes grises, escuchando los ecos de una ciudad que nunca supo cómo proteger a los suyos. Un año después de su encarcelamiento, un guardia entró a su celda y lo encontró sentado en su cama con la espalda apoyada en la pared, los ojos cerrados y la foto de Tomás en la mano. Luis Herrera había muerto de un paro cardíaco, sin gritos, sin violencia, sin nadie que lo despidiera. El informe escribió: fallecimiento natural. La ironía era tan grande que dolía. La fiscal Camila Robles recibió la noticia mientras trabajaba en otra carpeta. No sonrió, no celebró. Solo levantó la vista al techo por un momento como si escuchara algo que los demás no podían oír. «Descansa», murmuró, y volvió al trabajo. Porque la ciudad no se detenía, los muertos tampoco, y las heridas de Guadalajara nunca cerraban del todo. La historia de Luis Herrera terminó allí en una celda fría, sin gloria, sin redención, sin público. Pero en los barrios, entre susurros, entre botellas ocultas y halcones vigilantes, el nombre del vendedor de licor seguía siendo un eco. El hombre que les enseñó a temer a una botella. Y así la historia quedó completa, oscura, enterrada, cerrada para siempre.